eh, para que cada uno de nosotros me dice que tengo que empezar de nuevo porque estoy sin volumen, así que bueno, de nuevo voy, doy gracias a Dios por este tiempo, doy gracias a Dios porque podemos estar una vez más conectados y conectadas, disfrutando de este maravilloso tiempo de palabra de Dios, donde cada uno de nosotros puede ser también aporte. Doy gracias a Dios por las 4 clases anteriores donde Edison nos compartió parte de lo que él conoce, de lo que él sabe, de la epístola de Judas. Así que doy gracias a Dios por esto y ya partimos con este nuevo estudio. Lo hemos titulado Viviendo con Sabiduría. Y cuando estaba viendo la semana pasada el estudio de Edison, dije, ¿en qué queso me metí? Porque realmente hablar de sabiduría y transmitir sabiduría es porque finalmente uno debiera también vivirlo de esa manera. Y cuando lo dijo recién, vine a despertar a lo que estamos haciendo. Pero bueno, gloria al Señor porque de alguna forma a todos nos ha dado también sabiduría y podemos compartirla. Así que invito a todos y a todas que puedan comentar, porque sin ninguna duda que todos podemos también aportar algo respecto a esto. Hermano Máximo dice presente, profe Rosa, y supongo que es por mi pelo. Bueno, él es más crespo que yo, así que está bien. Y ya llegará el momento donde podamos ir a la peluquería y todo lo demás. ¿Qué les parece si podemos partir este tiempo de estudio orando al Señor y diciéndole, como dice el libro de Santiago, el cual ya estudiamos hace algunas semanas y meses atrás, Señor, danos sabiduría, para que Él nos dé abundantemente y sin reproche, como dice el capítulo 1 de Santiago. Y si alguno se perdió también esos estudios que pueda, si quiere ver en YouTube o en esta misma página más atrás, pero mucho más fácil buscarlo en YouTube. También está ahí ese contenido, las clases que hizo Edison y otras cositas más, la música de la iglesia, MDB Kid, que es maravilloso lo que están haciendo. Así que está todo eso allí. Así que bueno, empecemos orando al Señor, diciéndole, danos sabiduría. Señor, te damos gracias en esta hermosa noche donde hemos tenido un día con un poco de lluvia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno y porque estar frente a tu palabra también es poder enfrentarnos a ti. Y sabemos que mediante Jesucristo, Señor, no hay nada que temer porque ya todas nuestras deudas han sido canceladas, todo nuestro pecado ha sido perdonado y te damos gracias porque Jesucristo lo hizo posible. Señor, en esta noche queremos rogarte que cada uno de nosotros, los que estamos conectados, podamos hallar sabiduría en ti. Esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que no es humana. Queremos encontrar tu ayuda, tu guía, tu fortaleza también en medio de la dificultad. Señor, quizás hay alguno o alguna entre nosotros que está pasando dificultades y es por eso que se ha acercado a esta instancia para encontrar sabiduría. Oh Señor, ilumina nuestro camino, ilumina nuestro entendimiento, nuestra vida, para poder ser más como tú. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, partamos diciendo varias cositas. Vamos a centrar nuestro, nuestro estudio en el libro llamado Proverbios. ¿Por qué este libro se llama Proverbios? Porque es una colección de sabiduría. Y para los judíos no es el único libro de sabiduría, sin embargo creo yo que es el más conocido porque hay muchos dichos que están allí para que nosotros de alguna forma entendamos lo que es el conocimiento del ser humano. Entonces, titulamos a este tiempo de estudio Viviendo con Sabiduría. Y es no solamente para cristianos, evangélicos, sino que el vivir con sabiduría es un llamado para todos. Porque finalmente debemos entender qué significa la sabiduría para anhelarla, para desearla, para buscarla.
que es también el llamado de este libro. Si uno lee los primeros versículos donde se personifica a la sabiduría, es un llamado de Dios sin ninguna duda para todos nosotros, para que busquemos y anhelemos la sabiduría. Entonces partamos hablando de qué es lo que es la sabiduría. Algunos la han determinado, algunos la han explicado de la siguiente manera. Sería el arte práctico de ser hábil y tener éxito en la vida. Creo que es la definición más simple, más fácil de entender, y creo que cualquier persona podría quererla ya por esta simple definición. Ahora, vayamos desglosando un poquito. Es el arte. ¿A qué se le llama arte? Bueno, a las cosas que simplemente algunos van a tener un poco más de algo natural dentro de sí para llevarlo a cabo, pero que también se adquiere con la destreza. Al ser práctico, es una actividad diaria o una actividad en sí mismo. Esta habilidad nos conduce al éxito en la vida. Ahora, otros van a definirlo como que es el don de Dios para poder disfrutar la vida aquí en la tierra. Otros lo van a definir como que es la búsqueda de la felicidad a través de las mejores herramientas. Otros van a decir es vivir en la bendición de Dios, en la plenitud de lo que Dios quiere y anhela para el ser humano. Entonces vamos a encontrarnos con que no necesariamente es la definición que muchas veces creemos en nuestro contexto respecto a la sabiduría, sino que es simplemente poder vivir esta vida en forma feliz, bendecida, dichosa, con gozo. Y supongo que todas las personas queremos eso. Pero la pregunta es si tenemos las herramientas. La pregunta es si queremos realmente llegar a esto. Porque sin ninguna duda cualquier tipo de arte, cualquier tipo de habilidad requiere de alguna forma también el esfuerzo, requiere práctica, requiere disciplina. Bueno, para el judío la sabiduría se adquiría con disciplina y por lo tanto era necesario ser discípulo de otro para llegar a ser un sabio. Y no cualquiera podía ser un sabio, sino que también debía ser una persona con experiencia, con madurez, con ciertos años. Pero en este libro de Proverbios, esto no está llamando a todos. De hecho, parece que está escrito para personas jóvenes, porque así parte diciendo, escucha joven, lo que tengo que contarte, lo que tengo que decirte. Porque no tienes para qué tú pasar malas experiencias. Estoy parafraseando, por supuesto. Porque generalmente nosotros creemos que debemos vivir alguna experiencia para que esto nos enseñe. Pero ser sabio va mucho más allá de esto. Ser sabio es mirar, observar la vida y ver a quién le va bien, a quién le va mal, los por qué, y de hecho tomar buenas decisiones a raíz de esto. Entonces, una definición simple sería el arte práctico de ser hábil y tener éxito en la vida. Ahora, ¿qué es éxito para cada uno? Eso va a ser distinto, pero respecto a lo que es Biblia y respecto a lo que creemos nosotros como cristianos, es vivir en la bendición de Dios. Es vivir en la voluntad de Dios y por lo tanto recibiendo su aprobación. Es vivir completamente encausados en el camino que para nosotros en el Nuevo Testamento, como se nos presenta, es Cristo. Es vivir a Cristo. Entonces, ¿cuál es esta idea de sabiduría? Bueno, para los judíos, la sede del conocimiento y de la sabiduría es el corazón. Así lo van a poner ellos, pero en realidad lo que están pensando es en la mente. Una mente limpia, una mente teniendo una conciencia tranquila,
una mente que es razonable, que va a ser el centro de las decisiones morales e intelectuales. Esta debe ser la que hace bien las cosas. Por lo tanto, es alguien que aprende a razonar adecuadamente y a actuar de acuerdo a estos razonamientos. Es el conocimiento al servicio de la vida. Es este conocimiento acumulativo que se ha sumado a través de las generaciones y por lo tanto no tenemos necesariamente, al ser sabios, que adquirir nuestra propia experiencia, sino que podemos verla y tomarla de otros para experimentarla. Por lo tanto, este conocimiento está al servicio de nuestra vida para que nosotros hoy podamos vivir mejor. Y esta frase me encanta, y es que si el culto es la adoración en el templo, la sabiduría es la vida de adoración extendida al hogar y la plaza del mercado. Es decir, si en el culto los judíos rendían animalitos, cantaban a Dios, o nosotros en nuestro contexto escuchamos una palabra, cantamos, aplaudimos, ofrendamos, eso prácticamente lo hacemos solamente como pueblo de Dios unido en un lugar. Pero el pueblo de Dios lleva la sabiduría donde quiera que va, y esa es la vida práctica de adoración. El domingo recién pasado, en la predicación compartíamos Romanos capítulo 12 que dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esas palabras que se ocupan ahí, como lo explicábamos en la predicación, tienen que ver justamente con esto, con el ámbito litúrgico. Pero la idea no es que sigamos en una liturgia continua como que estamos en un culto, no, sino que cada una de nuestras acciones, ya sea si vamos a la oficina, si alguien, qué sé yo, si el Dini está haciendo un rico pan de masa madre, la Domi tiene ahí su negocio, ¿cierto?, de pastelería. La Daniela tiene también su negocio con las uñas y todo eso. Bueno, que todas esas cosas, y si alguien es padre, madre, hijo, hija, que todo lo que hagamos sea para glorificar al Señor. Entonces, vivir una vida de sabiduría no necesariamente es buscar el propio beneficio. Eso también es parte, esa es la consecuencia. Pero la vida de sabiduría es una vida de adoración a Dios, y por consecuencia se recibe el beneficio de vivir una vida dichosa, una vida feliz, una vida de paz, una vida que es mejor que la que otros pudieran anhelar y siquiera pensar. El ser humano, lamentablemente, que se quiere alejar de Dios, cree tener un buen juicio y busca, como ya también lo vimos hace algunas clases, en su propio pensamiento, el tener dicha y paz. Pero son solamente oasis, son solamente cosas que le alejan de la real bendición que es vivir para Dios y en Dios. Entonces, si podemos resumir todo esto, vamos a decir que la sabiduría es la demostración de la devoción, del amor a Dios fuera del ámbito litúrgico. Es decir, para si alguno no entiende esta palabra de liturgia, fuera del ámbito del culto, fuera del ámbito de la religiosidad, si alguno lo quiere ver de esa manera, fuera del ámbito de cuando nos reunimos como pueblo de Dios. Es seguir siendo pueblo de Dios aún cuando yo no estoy en reunión, aun cuando yo no estoy conectado a alguna transmisión, sigo siendo pueblo de Dios y sigo adorando a Dios con todo lo que soy y con todo lo que hago. Y eso va a traer beneficios, sin ninguna duda, para cada una de nuestras vidas. Vamos a decir que
La sabiduría es la forma en que se experimenta la gracia, la forma en que se vive a Cristo en la vida cotidiana. Es decir, todos nosotros los cristianos debiéramos vivir sabiamente. Y eso es justamente lo que nos muestra las epístolas. Una y otra vez Dios nos llama en las epístolas, es decir, en el Nuevo Testamento, a que tengamos una vida de sabiduría, una vida de paz, una vida de dicha, una vida de gozo, una vida donde nos conectamos con los demás seres humanos y nadie tiene nada que reprocharnos. Es vivir a Cristo, porque vivimos en su perdón, pero también vivimos lo que Él haría en nuestro lugar. Vivimos a Cristo en lo cotidiano, en lo simple, en lo sencillo. Es hacer las cosas con amor, es hacer las cosas con excelencia, pero no porque querer sobresalir, sino porque realmente amamos a nuestro prójimo y también, ¿por qué no decirlo?, amamos nuestra propia vida. Y por eso la guardamos y queremos que sea lo mejor posible. Entonces quiero volver a leer esta definición de sabiduría. Es la forma en que se experimenta la gracia, es decir, a Cristo en la vida cotidiana. ¿Cómo usted la experimenta? Ya que está nuestro hermano Máximo por ahí conectado, yo no, en este momento no estoy viendo todos los comentarios, pero cuando mi hermano hace su artesanía ahí, ¿cierto? O todo el tapizado, que lo haga como para la gloria de Dios. Veo que está conectada Karen, mi hermana Yanek, Dios le bendiga. Sandra, sé que no se escuchaba hace un rato, pero ahora sí. No vi ninguno de esos comentarios, me tuvieron que llamar. Bueno, Alan, bueno, a todos bendiciones. Y sigamos hablando de lo que es sabiduría. Sabiduría. ¿Qué es lo que es sabiduría? Bueno, en este libro vamos a encontrarnos con que hay dos tipos de personas que son bastante simples de asimilar, pero creo que una de las cosas que debemos hacer cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios es discernir quiénes somos nosotros. Porque probablemente usted esté pensando en alguien más cuando decimos es un necio, este no toma buenas decisiones. O esté pensando en otro cuando digamos, no, este sí que es sabio. Yo le invito a que frente a estos dos tipos de personas que vamos a ver de forma muy breve, usted pueda autodefinirse y tomar algunas decisiones. Entonces, en primer lugar, tenemos a los insensatos. Insensatos y o necios. ¿Quiénes serían estos insensatos y o necios? Son los que desprecian la sabiduría. Son aquellos que, sabiendo dónde pueden encontrar sabiduría, no la valoran, no la estiman. Son aquellos que en realidad lo toman como algo de poco valor. Y hay algo importante aquí que decir, porque a veces lo relacionamos mucho, y quiero volver a decirlo porque ya lo dijimos en el libro de Santiago, pero es que no es lo mismo ser tonto que ser necio o insensato. Por un lado tenemos al necio y por el otro al tonto. No quiero hablar peyorativamente de nadie para que no se me malentienda, pero hay personas que tienen menos coeficiente intelectual, hay personas que tienen menos capacidad cognitiva, pero sin embargo parece que les va bien en la vida. Esta persona podría ser menos habilidosa en su mente, sin embargo toma buenas decisiones. Bueno, el necio es aquel que toma malas decisiones, aun cuando pueda tener buen o mal gnosis. Es decir, su parte intelectual esté bien, o sea, muy alta, o sea, muy baja. El necio es aquel que toma malas decisiones. Pero no solamente que toma malas decisiones, sino que sabiendo que puede tomar buenas decisiones, aún así persiste.
Y aquí entramos al ámbito del insensato. Eh, Todos sabemos y hemos visto, y probablemente hemos actuado de esa manera insensatamente, cuando vemos que un auto viene muy muy fuerte y a pesar del riesgo cruzamos la calle en rojo, en el semáforo, sabiendo que podríamos tropezarnos, qué sé yo, corremos ese riesgo. Eso es actuar insensatamente. Bueno, pero si nos vuelve a pasar una vez, ok, pero ya una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, eso ya es ser necio. Este que le llamamos, este es un burro. ¿Por qué? No es porque sea tonto necesariamente, sino porque toma malas decisiones. Porque a pesar de las consecuencias que pueda sufrir y que a veces sufrimos, seguimos tomando malas decisiones y no aprendemos. El necio es aquel que le pega a la pared una y otra vez, y a pesar de aquello, persiste en sufrir, en tomar consecuencias de sus malas decisiones. Es este hombre violento que ha perdido su familia y que teniendo una segunda oportunidad vuelve a cometer los mismos errores. Este es un necio, no necesariamente un tonto, no necesariamente alguien que no sabe pensar, razonar, sino que se deja dominar por sus deseos. Es alguien que se deja dominar por ciertas cosas que ha pasado en su experiencia. Es aquel que se resiste a Dios en la Biblia. Y por otro lado, también el necio aquel en lo práctico, aquel que se sigue pegando en el dedo pequeñito del pie noche tras noche tras noche. Y no se levanta con zapatos o con, qué sé yo, con alguna cosa, o cambia de posición los muebles, y que vuelve una y otra vez a tropezar con la misma piedra. No sé si alguno de ustedes, si quiere comentar algo de esto, se le ha pasado algo como, por ejemplo, con lo que estamos hablando de la pata de la cama. Quizá algo le ha pasado en el trabajo, con su familia, con un mueble, no sé, pero alguna insensatez que nosotros podamos haber cometido. Todos nosotros, sin ninguna duda, hemos tomado malas decisiones en alguna oportunidad. El asunto es qué haremos de aquí en adelante. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Y si somos de este segundo grupo que se nos habla aquí en el libro de Proverbios, los prudentes, los sabios, aquellos que saben razonar, que saben vivir la experiencia de la vida, tomando en cuenta lo que es bueno y lo que es malo, y toman siempre buenas decisiones. ¿Cómo se nos presenta en este maravilloso libro? El que es sabio es el que teme a Jehová. Y no estamos hablando aquí de tener temor, de tener miedo, ni nada por el estilo, sino que hablamos de profundo respeto, de tener profundo amor por Dios, y por lo tanto le reverenciamos de tal forma que en realidad queremos honrarle con todo lo que somos. Bienaventurado, dichoso aquel hombre que tiene en cuenta a Dios, el hombre que disfruta la presencia de Dios. ¿Por qué es tan dichoso? Porque aprende a vivir esta vida, porque en todo lo que hace es prosperado, y estoy parafraseando varias partes de los Salmos y también de Proverbios. Es aquel que aprende a vivir esta vida de forma completamente feliz. Quiero leer estos versículos que están ahí en su pantalla. Vamos a partir por el capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo leo de nuevo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos, los necios, desprecian la enseñanza, y en cambio los sabios temen a Jehová, le honran.
Quiero leerlo también en otras versiones, este mismo versículo, si el computador nos acompaña, dice la Biblia al día: el temor del Señor es el principio del conocimiento, los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Bueno, la disciplina aquí no está hablando en un término negativo, sino que la disciplina que forma el carácter, aquellas cosas que alguien tiene como actividad propia y que lo llevan a ser mejores. Es disciplinado aquel músico que continuamente está desarrollándose en su instrumento. Ese tiene disciplina. O el que, qué sé yo, el que estudia algo en la universidad y se saca buenas notas porque a diario está estudiando, es disciplinado. Eh, Leo Biblia lenguaje sencillo, dice: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Y creo que está también, aunque es una versión, está en realidad explicando, interpretando lo que quiere decir esto, creo que acierta muy bien. Dice: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, que este sería en realidad el temer a Dios o el honrarle, la obediencia a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. La Biblia, nuestro pueblo, que también es una muy buena traducción, dice: respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la educación. Entonces, por un lado tenemos al sabio, que es quien ama a Dios, quien obedece a Dios, quien reverencia a Dios con su vida. Y por otro lado está el necio, el testarudo, que desprecia la sabiduría, que no valora lo que Dios dice, ni cuando Dios le corrige. Vamos entonces ahora a Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Lo leo primero en Reina Valera 60. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia forma de pensar. Cuando está obviamente en choque con lo que Dios dice. No estamos diciendo que usted no confíe en lo que piensa, si es bien razonado. Una vez más lo leo, el versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Aquí el apartarse del mal está en oposición a lo que es tener propia prudencia, y al apartarse del mal va a ser la contraposición a temer a Jehová. Va a ser el sinónimo de temer a Jehová. Entonces, apartarse del mal es temer a Jehová, y ser sabio en su propia opinión va a ser un problema. Versículo 8 dice: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Uno va a sentir satisfacción en la vida cotidiana, no solamente en el corporalmente, sino que esta es una forma hebrea de hablar, de que el cuerpo representaría al ser humano. Vas a sentirte muy bien cuando obedezcas a Dios y cuando honres a Dios con todo lo que eres. Quiero leer algunas otras versiones, estos mismos versículos. La nueva traducción viviente dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad. Entonces, buscar la voluntad de Dios y confiar con todo el corazón sería ser sabio. Y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Le pasa a usted que a veces no sabe qué decisiones tomar? Bueno, confíe en el Señor, busque su voluntad y seguramente el Señor le va a alumbrar el camino. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Me encanta este texto. Ahora leo capítulo 9, versículo 10. La palabra del Señor, voy a seguir leyendo en NTV, nueva traducción viviente, dice: el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Bueno, ¿cómo podemos conocer a Dios para adquirir sabiduría? Obviamente, como
pentecostales creemos que a través de su espíritu, pero ¿cuál es la profecía más segura? ¿Cuál es la enseñanza más segura que tenemos también de su espíritu? La palabra de Dios. Por lo tanto, el ser prudente, el temer a Dios, el amar a Dios necesariamente nos va a llevar a que nosotros disfrutemos de la palabra, que la entendamos y por lo tanto que entendamos lo que Dios piensa y lo que Dios quiere. Ahora, así como hicimos referencia a que ser insensato o necio no es necesariamente sinónimo de ser tonto o de ser intelectualmente poco capacitado, tampoco ser sabio es sinónimo de ser inteligente. No. ¿Qué es lo que es ser sabio? Tomar buenas decisiones en la vida para ser feliz, para tener dicha, para tener prosperidad, para tener gozo, para vivir una vida que se disfrute, una vida de paz en todos los caminos. Entonces, alguien puede ser muy inteligente, ya lo hemos dicho, y tomar muy malas decisiones. Podríamos pensar en un montón de personas, por ejemplo, ya que está tan en boga, políticos, que toman muy malas decisiones para el resto y por lo tanto su vida es nefasta, no probablemente en el sentido económico, lamentablemente para la gran mayoría es tan importante, pero finalmente no hallar la paz y la dicha que dan las buenas decisiones es también terrible. Creo que debe ser terrible tener un montón de enemigos y gente que con una causa justa muchas veces los odie. Por lo tanto, la inteligencia no es sinónimo de ser sabio. ¿Quién es el sabio? El que aprende a diario, no solamente porque tiene experiencia, sino porque aprende de otros. Entonces, este libro de Proverbios nos va a mostrar dos caminos. Dos caminos que de alguna forma se van a representar o van a estar representados en esta idea de el chuv, del camino, porque recordemos que para el judío la vida es un camino por el cual todos vamos transitando y algunos toman decisiones buenas o decisiones malas. ¿Cuál camino vamos a elegir cada uno de nosotros? Quiero leer los textos que están ahí en su pantalla. Jeremías 6:16 primero. Jeremías 6:16 dice, NTV, voy a volver a leer, esto dice el Señor, deténganse en el cruce y miren a su alrededor, pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos. Muchas veces este texto se malinterpreta diciendo que es volver a los caminos antiguos, qué sé yo, es prácticamente cantar cierto tipo de canciones o ciertas experiencias místicas, qué sé yo, porque creemos que se está refiriendo a nosotros como pentecostales en cierta forma. Pero la verdad es que Jeremías, al vivir alrededor del año 600 a.C., está pensando en otra cosa bien distinta. Y es que nos volvamos al Señor de todo el corazón. ¿Qué decía esta gente? No queremos volvernos a obedecer a Dios y a hacer su voluntad. Ellos se avergonzaban, como dicen los versículos anteriores, de quién era este Dios suyo y por eso querían servir a otros dioses. Pero el buen camino, las buenas decisiones se toman porque amamos a Dios. Por lo tanto, ser testarudo en este texto sería aquel que dice, no quiero ese camino que Dios me da para seguir, no me gusta el camino que Dios ha trazado para mí. Bueno, eso sería ser un necio, el no poner atención, como decían los versículos anteriores que habíamos leído. Leo ahora Isaías capítulo 2, versículo 5, también en NTV. Dice, vengan, descendientes de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Bueno,
en Santiago dijimos que el judío ve esta vida como un camino donde van a haber piedras, donde van a haber hoyos, donde van a haber dificultades, porque la vida de sabiduría no es simplemente porque va a ser una vida de gozo, una vida que sea fácil necesariamente. No es así. Pero el asunto es que el que quiere vivir en la sabiduría que solamente Dios puede dar, Dios le va a alumbrar el camino para ver los obstáculos y qué camino seguir, dónde andar y dónde poner el pie, para que no nos tropecemos. Aunque pueda ser en el bosque más tenebroso, vamos a tener la guía del Señor. Como dicen los salmos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Porque el Señor va con nosotros. Si tomamos el camino de la sabiduría, que es vivir para Dios, este es el mejor camino. Ahora leo Proverbios 14, 12. Proverbios 14, 12. También en NTV dice: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Voy a leer también el 11. Dice: la casa de los perversos será destruida, pero la humilde morada de los justos prosperada. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Bueno, finalmente está volviendo a recalcar algo que ya hemos dicho. Muchas personas viven la sabiduría según su propia impresión, pero no es necesariamente lo que Dios ve como sabio. El propósito, por lo tanto, de la sabiduría es que distingamos si este camino o este camino es mejor. Que distingamos el camino que debemos seguir, no por imposición, y esto es hermoso, sino porque entendemos que es lo mejor. Dios no va a decidir por nosotros. Dios nos va a dar la posibilidad de que cada uno de nosotros tome sus propias decisiones. Dios nos otorga el entendimiento y está disponible para todos la sabiduría para que nosotros tomemos buenas decisiones y Él se quiere acercar a nosotros. Sin ninguna duda que así es. Pero estas decisiones deben ser voluntarias. Dios no va a obligar a nadie a que tome el camino que Él le ha dictado seguir. Así que cada uno de nosotros debe analizar qué camino está siguiendo, por dónde va su vida. Pero más importante que eso, que lo que ha sido hasta aquí en el pasado, que hoy elijamos bien. Entonces la pregunta que quiero dejarle planteada para que la reflexione es: ¿cuál camino va a elegir de aquí en adelante? ¿Ser testarudo, necio, insensato? ¿O por el otro lado ser un sabio, ser una persona sensata, una persona que teme a Dios y que le honra con todo lo que hace, con todo lo que dice, con todo lo que experimenta, y por lo tanto que puede vivir en la dicha que solamente puede dar Él? ¿Cómo se aprende a ser prudente? Y esto también es muy hermoso. Para los judíos, el sabio era aquella persona que era estudioso de la ley, que tenía necesariamente, como lo indica esta barba blanca, y esta también, varios años. Era el anciano. Necesariamente tenía que ser un anciano el que fuera sabio. No podía ser un joven porque no tenía la experiencia suficiente, no tenía todas estas cosas que da solamente la vida, no solamente la experiencia, sino que también el haber sorteado obstáculos y que todos lo hayan visto. Esta cajita que hay aquí adelante de la cabeza del sabio judío es porque ahí guardaban partes de la ley. ¿Y cuál era el significado? Que ellos debían andar pensando siempre en la ley. Por eso se ponían partes en sus brazos que se llamaban filacterias, colgando
para recordar que ellos estaban sometidos a la ley. Lamentablemente, esto era solamente en muchas ocasiones, no siempre, adorno. Era solamente una cuestión externa. Pero lo que Dios quiere es transformar todo nuestro corazón, es decir, nuestra mente, para que pensemos como Él y por lo tanto hoy nosotros podamos tomar buenas decisiones. Y eso también es parte de lo que es la gracia. ¿Cómo se aprende a ser prudente? Es un compromiso de vida. No basta con, no sé cuántos estudios vamos a tener de este libro, yo creo que unos 4, no creo que más, probablemente sean 3 o 4, pero debe ser un compromiso de por vida, no es solamente estudiar el libro de Proverbios, sino que es algo que se genera a partir de una vida que está comprometida. También, en segundo lugar, es un compromiso de experiencia que se da y recibe de otros. Ojo con esto, porque el que es sabio siempre es generoso, siempre comparte lo que es, lo que tiene, lo que conoce, comparte su experiencia, comparte su vida con otros. No se guarda para sí nada, sino que quiere compartir con los demás todo lo que ha vivido, aún sus malas decisiones. ¿Por qué? Porque le pueden servir a los demás. No solamente el sabio quiere vivir una vida feliz consigo mismo, porque sabe que no se puede lograr, sino que quiere que otros experimenten esa misma sabiduría y esa misma dicha. Porque el sabio aprende a vivir en comunidad, porque sabe que solo no va a ser feliz. Por eso aprende a dejar fuera el orgullo, la vanagloria, aprende a ser humilde, y eso todo lo va a decir este hermoso libro. Pero también tiene la humildad de seguir siempre recibiendo de otros. El sabio es alguien que aprende a vivir una vida de compromiso con el estudio. Es un compromiso con la observación. También es un compromiso con observar a quienes son mejores. Porque nunca va a haber alguien que sea bueno en todas las áreas de la vida. Esa persona no existe. Es una utopía. Entonces siempre hay alguien de quien aprender alguna cosa. Interpretación bíblica, quizás de otros ámbitos de la vida, qué sé yo. Podemos aprender medicina, psicología, quizás leyes. Siempre hay algo nuevo que aprender. Y todo eso como seres humanos nos sirve. Entonces no es solamente aprender lo relacionado con Biblia, que eso debe ser para nosotros como cristianos primero. Pero el cristiano aprende a relacionarse con todos los seres humanos en forma racional, coherente, armoniosa, con amor. Para aquellos que le pueden otorgar sabiduría, pero también para aquellos, él mismo puede ser una fuente de sabiduría. ¿Cómo se aprende a ser prudente? En tercer lugar, es una vida que se compromete a aprender en el sitio que se... Perdón, lo leo de nuevo. Es una vida que se compromete a permanecer en el sitio de aprendiz. La humildad, entonces, es característica del sabio. Siempre está pendiente de que alguien le puede enseñar alguna cosa. ¿Es usted sabio o sabia? Dios quiera que así sea o que lo empecemos a vivir de esa manera de aquí en adelante. Cuarto lugar, aprender la sabiduría era un discipulado personal. Y esto también creo que es muy contingente. Necesitamos espacios y darnos el tiempo porque lamentablemente vivimos vidas tan aceleradas que no pasamos tiempo de compromiso con personas que nos puedan dar sabiduría. Necesitamos ser mentoreados y mentorear a otros. Y creo que ese es algo en cual muchos de nosotros estamos al debe. Pero debemos empezar a tomar estos compromisos y llevarlos a cabo. Y esto se relaciona mucho con el número 2, ¿cierto? De tener una experiencia que se da y que se recibe, pero también es un compromiso de vivir al lado del otro. Mira, pase lo que pase, voy a estar al lado tuyo para aprender y para dar también este conocimiento de vida. Como cristianos, sabemos que el camino es Jesucristo. Pero en este camino de la vida vamos todos juntos y todos nos interrelacionamos.
pero es necesario que nos acerquemos y tengamos probablemente periodos donde Jesús se nos muestra a través de alguien, donde Dios mismo nos está hablando a través de alguien que conoce más, que sabe más que nosotros, porque también es una de las formas en que Dios se está comunicando hoy. Así que aférrese a aquellas personas que le son de bendición, a aquellas personas que tienen sabiduría, porque la han encontrado en Dios y por eso están tomando buenas decisiones. Observe a la gente y comparta sus experiencias. ¿Cómo es este proceso de sabiduría? De tomar buenas decisiones para saber dónde ir. Es una experiencia de discernimiento intuitivo de los hechos de la vida. Hay momentos en que uno tiene que tomar decisiones y que simplemente no sabe cuál tomar. No lo sabe. Pero sin ninguna duda Dios ha provisto de alguna forma que tengamos intuición. En el caso de nosotros los cristianos podría ser desarrollada también porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero a veces nos tinca algo, ¿cierto? Pero eso debiera ser de alguna forma mucho mejor llevado, no solamente porque es una tincada, sino porque Dios nos está guiando. Como dijimos hace algunos minutos atrás, es porque Dios también nos alumbra el camino y para nosotros va siendo mucho más claro lo que debemos hacer en la vida diaria, en lo cotidiano. Segundo, se hace o se efectúa en la transmisión de la sabiduría mediante el discipulado personal, y eso también lo hablamos en el punto anterior. Esta transmisión de la sabiduría, la gran mayoría de las veces, es transmitida de persona a persona. El buen sabio, este libro lo dice, está siempre con sus oídos bien abiertos, porque en el momento que uno menos se lo espera, hay alguien que está actuando con sabiduría y uno lo puede observar. En estos últimos prácticamente ya casi 2 años y medio, 3 años, que he tenido la bendición de ser parte de la directiva nacional de las Asambleas de Dios, he visto que el presidente nacional, el pastor Roberto Ruz, dirige las reuniones de una forma distinta, las reuniones de negocio, las reuniones ejecutivas, de una forma distinta como yo lo había visto muchas veces. Y he tratado de darme cuenta cómo lo hace, porque en realidad toma muy buenas decisiones respecto a este tipo de reuniones. Debemos observar, porque la transmisión de sabiduría es mediante también la observación y el discipulado personal. Entonces debemos estar siempre expectantes de lo que otros hacen, también para decir, mira, este es nefasto. A ver, ¿cómo actúa este nefasto? ¿Cómo toma decisiones para yo no hacerlo? Eso también es sabiduría. Tercero, discernir la necedad propia. Ojo con esto. Y aborrecerla. Hay áreas de nuestra vida donde yo tomo malas decisiones. No sé, quizás probablemente para algunos sea comprar cierto tipo de cosas porque está en oferta. Y siempre le pasa lo mismo, que llega a casa y dice, ¿para qué compré esta lesera? Puede ser. ¿Qué más puede ser? Necedad. Alguien que ve algo que no debe ver. ¿Qué más puede ser necedad? Ir a lugares que no son de bendición para uno, aunque no necesariamente son malos. En mi caso, yo no lo encuentro malo, pero quiero decirlo, contar mi experiencia. Creo que la música heavy metal que me encantaba hace unos años, y aquí algunos van a recordarme con el pelo largo cuando lo tenía, creo que a mí me hacía mal escuchar ese tipo de música. Estoy hablando personalmente, aunque no sea pecado ni nada por el estilo, pero como para mí estaba mal, yo lo dejé por completo. Yo hoy escucho otro tipo de música porque para mí era malo. Entonces, discernir, entender qué es lo que nos hace mal como individuo, no necesariamente para que otro actúe de la misma forma, sí para que pueda tomar buenas decisiones. Entonces, discernir qué es lo que es necedad para mí y aborrecer aquello
Y por lo tanto, esto podríamos tomarlo también como conversión, en el sentido de estar, como decía David Wilkerson, este prominente predicador del siglo XX, estar en continuo arrepentimiento y en continua transformación, como nos indica la palabra de Dios. Esta continua transformación que nos lleva a estar permanentemente autoevaluándonos. Debemos autoevaluarnos y saber distinguir lo bueno de lo malo en nosotros. Es fácil mirar la paja en el ojo ajeno, pero es más difícil ver la viga en el propio ojo. Así que espero que este tiempo que vamos a estar estudiando juntos y juntas pueda ser un tiempo donde cada uno se autoevalúe y aborrezca esa parte necia que pueda haber en cada uno de nosotros y podamos seguir siendo transformados para que seamos como Cristo. Cuarto lugar, el camino de la sabiduría como devoción. Lo dijimos al principio, quiero recalcarlo. Una vida de sabiduría en el cristiano debe ser una vida de adoración a Dios. Señor, quiero tomar buenas decisiones porque quiero agradarte, glorificarte con todo lo que soy, con todo aún lo que pienso, con todo lo que hago, con todo lo que es mi vida. Esto requiere perseverancia y cuidadosa atención. Vuelvo a recalcarlo, una vida de sabiduría no es porque un día tomó buenas decisiones, una semana, un mes, sino que una vida de sabiduría es eso simplemente, la vida transformada por Dios mismo. Antes de terminar voy a empezar a leer si hay comentarios, preguntas, pero quiero dejar algo planteado. No sé si hay alguien que tenga algún tipo de pregunta, pero no necesariamente para basarnos en proverbios, pero saber, o si lo quiere luego comentar en la próxima semana, si quiere llevárselo de tarea, como diría mi papá, y reflexionar sobre qué aspectos de la vida nos gustaría tener más sabiduría, sobre la crianza de los hijos, sobre el matrimonio, o lo que a usted se le ocurra, los negocios. El proverbio habla mucho de negocios y de ese tipo de cosas, y probablemente vamos a encontrarnos con algunas cosas que son muy llamativas. Me parece que, o yo no veo en los comentarios si hay... que bueno, por lo menos tengo una alegría, aunque no hay preguntas que yo vea, decir que alegría que esté conectada Nicole, yo también me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo que esté conectada Nicole, bueno, por todo en realidad y por todas. No veo, bueno, Dios bendiga a la Feña, a Sandra, a todos y todas las que están conectados y conectadas. Bueno, entonces vamos a llegar hasta aquí y solamente contarle algo. La próxima semana vamos a tener nuestro estudio, como es costumbre, a las 20 horas, pero la semana subsiguiente ya vamos a estar en la semana de aniversario. No lo hemos publicado todavía, pero quiero comentarles que vamos a estar ya en la semana de aniversario en 2 semanas más. Y vamos a tener un invitado de lujo. Lo vamos a dejar en suspenso, creo yo, hasta la próxima semana. No sé cuándo vamos a dar estos avisos, pero ya se viene nuestro aniversario. Vamos a tener un invitado de lujo, vamos a dejar stand-by este estudio de Viviendo en Sabiduría o Viviendo con Sabiduría. Y vamos a tener un invitado realmente un 7 y vamos a sacarle el jugo. Vamos a estarlo ya diciendo en las próximas semanas, como dije, y esa semana va a ser toda de aniversario. Vamos a celebrarlo prácticamente todos los días con algo especial. Así que le invito a comentar, también a publicarlo, a compartir. Cuando vayan a estudio, compártanlo a través de sus redes sociales. Para nosotros es una bendición poder compartir todo esto. Y esperamos que también lo sea para cada uno de ustedes. Así que la próxima semana nos vamos a estar, bueno, ustedes me van a estar viendo, yo lo voy a estar leyendo, si es que están por ahí.
Y quiero dejarles también la tarea de que lean el capítulo 1 solamente de Proverbios. Vamos a estar refiriéndonos a algunas cositas de allí y de varios pasajes más, pero esencialmente el capítulo 1 y 2 de Proverbios, si usted quiere leerlo, está en toda libertad y esperamos que podamos contestar algunas preguntas de las que tengan, si es que hay, y que podamos juntos seguir en este camino de la vida con sabiduría. Oremos al Señor antes de despedirnos. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos pasado juntos, que hemos pasado, Señor, con cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Te ruego que cada uno de nosotros haya en ti la dicha, el gozo, la paz, la esperanza, Señor, que solamente das tú. Oh Señor, tu palabra nos dice que ya al ser humildes y acercarnos a ti, tú nos vas a dar sabiduría en abundancia y sin reproche. Te ruego que cada una de las personas que hoy están orando en esta forma para poder obtener sabiduría, Señor, y que han llegado no solamente por un compromiso de conectarse, sino también porque quieren algo de ti, que puedan ser personas sabias, que podamos juntos ser sabios y podamos ayudarnos mutuamente, sabiendo que ninguno de nosotros es perfecto ni toma solo buenas decisiones, que podamos vivir, Señor, en la humildad de reconocer cuando fallamos, en la humildad de reconocerte a ti como el único verdadero sabio, el único intachable y perfecto, y que podamos seguir viviendo, Señor, para tu gloria y para tu honra. Señor, como dice ese himno tan antiguo pero tan hermoso, que mi vida entera, Señor, esté consagrada a ti. Que esa sea nuestra realidad a diario y que sigamos perseverando en amarte a ti y en amar a las personas. Gracias, Señor. Amén. Bueno, Dios les bendiga mucho y somos Manantial de Vida, una familia de amor. Que eso se note, el amor que tenemos por todos y por todas. Dios les bendice.